Bueno, salud muchachos, muchachas, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre un tema que hemos titulado pretenciosamente sobre la memoria y la desmemoria, ¿no? Tiene que ver mucho con las muchas jugadas que nos hace el acto de memorizar o de olvidar, también con la memoria en su acepción que se refiere a los coroticos, a los dispositivos físicos o a los mecanismos de todos los tiempos que uno usa para guardar, para almacenar información, para tomar nota de datos, ¿no? Cosa sumamente importante para los cronistas, ya que, como hemos hablado durante varias sesiones, nosotros estamos jugando o trabajando ni más ni menos que con datos, con información. Y cuando uno va a escribir o a presentar ante el público la información y los datos, más vale que estos sean fidedignos, ¿no? Que se atengan a la realidad de lo investigado. Gabriel García Márquez, novelista colombiano, quien además fue, antes que un gran escritor, fue un periodista de los buenos, cronista reconocido, él decía, yo creo que un poquito para abatirse una, para echársela, pues él decía que a él no le gustaba estar grabando a sus entrevistados, ¿no? Que él prefería tomar nota, que él prefería escribir o simplemente escuchar y registrar con su memoria cerebral las cosas que le decían los entrevistados. Esto pudiera parecer un recurso que nos remite al tiempo, a un tiempo romántico, ¿no? Del hacer periodismo de antes, de otros tiempos, pero parece una malísima idea, parece una pésima idea eso de enfrentarse, de ir a un sitio donde vas a obtener información y confiar nada más en lo que tu cerebro va registrando, ¿no? Eso, sobre todo cuando uno rebasa cierto límite de edad, esa técnica o ese método no es muy recomendable. A mí personalmente me gusta grabar, tomar nota con grabadora, ¿no? Ahora como ahora el mercado está full de dispositivos, de teléfonos, de aparaticos electrónicos que te ayudan con eso, entonces eh, no tiene ningún sentido que tú te presentes a un sitio a hablar con alguien para recibir su historia, sus informaciones y que no lo grabes, ¿no? Es bueno tener el teléfono en modo grabadora o en modo video. Y aparte me gusta además tomar nota, ¿no? Eso, a eso sí me acostumbré por un asunto ritual, ¿no? Por un asunto de puesta en escena. Cuando tú estás con un entrevistado, con alguien que te va a echar un cuento o que te va a dar informaciones, siempre es importante que el tipo te vea realmente o genuinamente preocupado en tomar debida nota de lo que te está diciendo. Entonces eso de grabarlo en video o en audio y anotar, eso primero que deja buena impresión, ¿no? Deja buena impresión el entrevistado y segundo que te ayuda mucho. Te ayuda mucho a organizar las ideas. Así lo que grabes esté allí registrándose en el corotico tecnológico. Siempre es bueno tener a la mano una señalización escrita por ti mismo. Ayuda bastante. Quiero referirme también y tiene que ver con lo mismo, con las muchas acepciones y con todo lo que tiene que ver con memorias y olvidos. Quiero referirme al hecho de que con la crónica histórica, esa es una cosa más o menos obvia, ¿no? Cuando tú vas a un repositorio documental, a una biblioteca, a una hemeroteca, cuando acudes a un libro en busca de información, es más o menos obvio que tú necesitas algo con que captar las partes del libro o de los documentos que estás consultando. He estado insistiendo en varias sesiones en que es importante retomar el hábito, o si no el hábito, por lo menos alguna práctica periódica de acudir a la hemeroteca,
a las bibliotecas en busca de cosas que están por ahí almacenadas, porque eso es mentira que todo está en Google. Eso no es verdad que los buscadores de Internet tienen toda la información humana a disposición, y justamente por andar jurungando en esos repositorios físicos, ¿no? En la Hemeroteca Nacional en este caso, me tropecé con dos asuntos que me ayudan a desarrollar el tema de hoy. Me encontré con un par de episodios o de anécdotas o de momentos que quisiera conversar brevemente con ustedes, ¿no? Fui a la hemeroteca a buscar específicamente la edición aniversario del Nacional de 1997, y en la sesión pasada hablaba justamente de algunas de las crónicas que sería bueno que leyéramos, ¿no? Algunas incluso las recomiendo como lectura para que las discutamos después en las sesiones, digamos, en vivo, las presenciales o en las casi presenciales. Porque consiste en la recolección de algunos materiales que me sirven no solo para mostrar algunos autores que llevaron a niveles altísimos de excelencia este asunto de la crónica. Les hablaba de Eloy Yagüe, pero no solo eso, sino que también nos sirven para, digamos, para empaparnos de un método, de uno de los muchos métodos que tenemos a disposición para rescatar historias del pasado, cómo apoyarnos en testimonios del presente. Y por cierto que con este asunto de los testimonios hay que decir algunas cosas, como por ejemplo que no porque un testimoniante te diga algo, eso tienes que asumirlo absolutamente como verdad, ¿no? No puedes asumir que todo lo que te dicen los testimoniantes es automáticamente cierto. Lo mismo puede decirse de los materiales escritos, ¿no? No porque algo aparezca en un periódico es totalmente verdad. Lo mismo podemos decir de los libros, porque así como nosotros tenemos puntos de vista, todos los autores lo tienen y todos los testimoniantes. Como nosotros vamos a trabajar acá y vamos a ejercitar acá un flanco de la crónica que tiene que ver con el testimonio, ¿no? Con el género testimonial, con historias de vida, con semblanzas y con perfiles de personajes, es importante que tomemos ese datazo en cuenta, ¿no? Incluso cuando un testimoniante te cae a mentiras, y eso se nota mucho, ¿no? Incluso cuando se nota mucho que el tipo te está mintiendo o está incurriendo en exageraciones, incluso en ese caso, el testimonio de esa persona vale la pena, porque recoge, porque ese hecho, el detectar las mentiras que te está metiendo el tipo, eso te ayuda a recoger un dato que también es importante para, digamos, de cara al lector posterior, de cara a la posteridad, ¿no? Cuando un tipo miente descaradamente, tú sin necesidad de decirlo, le estás indicando al autor, epa, estamos jugando con un recurso falible, ¿no? Con un recurso que vale la pena observar con atención, pero con el que hay que tener cuidado porque se presta mucho al engaño y al equívoco, a veces voluntariamente y a veces involuntariamente. Yo quiero referirme entonces a un par de cosas con las que me tropecé volviendo a revisar ese asunto de esa edición aniversario del diario El Nacional, 3 de agosto de 1997, porque se refieren justamente a las muchas jugadas, ¿no? a las muchas variables que te presenta este asunto de jugar o trabajar con la memoria humana, ¿no? Me reencontré con una breve crónica que nos contó, ¿no? Que nos contó Ramón J. Velázquez, que el célebre periodista tachirense, que también fue periodista, también fue presidente de la República de Venezuela durante
un breve periodo por allá por el año 93, 94. Ese caballero escribió la crónica o nos contó, nos narró la crónica. Nosotros tuvimos el honor de transcribir su testimonio. Él nos narró un episodio que le ocurrió a él personalmente y que le ocurrió a toda Venezuela en el año 1945. Él nos habló del momento importantísimo, trascendental, en que a él le tocó ser secretario privado durante unos pocos días de un caballero llamado Diógenes Escalante. Si ustedes ya saben quién es Diógenes Escalante, es bastante probable que todos o casi todos ustedes sepan quién es el personaje. Diógenes, pero para quienes no lo saben, para quienes no saben o no recuerdan quién es Diógenes Escalante, yo les voy a narrar brevemente de qué se trata. Quién fue ese caballero y por qué es tan importante citarlo a propósito de la memoria. Diógenes Escalante era un diplomático venezolano que vivía en Estados Unidos. Era un diplomático, era personal de la embajada venezolana en Estados Unidos. Era muy amigo del presidente Harry Truman, el presidente norteamericano, y las condiciones políticas acá en Venezuela estaban servidas para que ese caballero fuera el presidente de Venezuela, el presidente de la República, cuando Isaías Medina Angarita desalojara el poder. Esto ocurrió en el año 1945. Diógenes Escalante, cuando fue presentado al país como posible candidato, se convirtió en el candidato de consenso. Una cosa que ocurre muy rara vez en cualquier país del mundo, pero que yo creo que es primera vez o única vez en Venezuela que ocurría una cosa de esas. Que un personaje, una persona, contara con el apoyo general de todos los factores políticos del país para ser el próximo presidente de Venezuela. Todo el mundo estaba de acuerdo en que ese tipo debía conducir los destinos del país. Y cuando digo todo el mundo me refiero a factores tan diversos, tan equidistantes políticamente de la época de 1945, es decir, los adecos, los comunistas, los militares de avanzada que estaban con López Contreras y los militares conservadores y retrógrados que todavía lloraban la muerte de Juan Vicente Gómez. Ese personaje, Diógenes Escalante, contaba con el apoyo de todo el mundo. Todo el mundo quería que él fuera presidente, así que el hombre se vino de Estados Unidos a postularse como candidato. Había que pasar ya por el requisito de las elecciones y el hombre comenzó a prepararse para asumir la primera magistratura del país después de unas elecciones en las que todo el mundo iba a votar por él porque era el candidato de consenso. Diógenes Escalante llega un día de 1945, nos cuenta Ramón J. Velázquez. Ramón J. Velázquez se convierte en su secretario privado por una cantidad de circunstancias que no vale la pena contar. Igual les voy a pasar esa crónica para que la lean. Y de pronto Diógenes Escalante comienza a sostener reuniones con todos los factores políticos del país y un día de agosto de 1945 el hombre le fijan una cita para que vaya a Miraflores, para que vaya a hablar con Isaías Medina Angarita. Cuando el día de la cita, el día que al hombre le toca reunirse con el presidente en funciones, lo llaman de Miraflores para recordarle pues, que dentro de pocos minutos tenía que estar en el Palacio de Gobierno para tener un desayuno y una reunión de trabajo con el presidente Medina. Y Diógenes Escalante de pronto empieza a desvariar, ¿no? El hombre se le peló un cable en el cerebro, le ocurrió una vaina rarísima y empezó a decir incoherencias, ¿no? Cuenta Ramón J. que Diógenes Escalante empezó a decir que no, que él se negaba a desayunar con el presidente de la República porque se le habían perdido unos pañuelos y porque le habían robado el carro y otras pertenencias, que le robaron unos trajes, que le robaron un montón de cosas y por eso él no se iba a reunir con el presidente.
entra todo el mundo primero en alarma, porque caramba, ¿cómo es esto que robaron al candidato, ¿no? Empiezan a hacer una mini investigación, van a preguntarle algunas cosas al tipo y Diógenes Escalante empieza a despegar. El hombre padecía de una enfermedad que se le manifestó violentamente de pronto. El hombre se le manifestó una especie de locura senil, no sé cómo se llama eso técnicamente, la vaina es que el hombre se volvió loco, ¿no? Unos pocos días antes de ser ungido como candidato único y presidente de todos los venezolanos. Y Ramón J. Velázquez fue testigo cercano de todo ese proceso de deterioro, porque él era su secretario privado, era su funcionario más cercano y de más confianza. Y bueno, ahí comenzaron a desencadenarse un montón de intrigas, de consecuencias nefastas que al final concluyeron con el golpe de Estado que le dieron a Isaías Medina Angarita, los adecos aliados con Marcos Pérez Jiménez. El caso es que este terrible o extrañísimo episodio, Ramón J. lo narra con muchos detalles, ¿no? Nos lo narró con muchos detalles, apoyado seguramente en su propia memoria cerebral, ¿no? Él narra o narró así con lujo de detalles, casi palabra por palabra, las conversaciones que tuvo con Diógenes Escalante. Pero el caso es que este episodio, que ha sido narrado muchas otras veces por muchos otros autores, la gente le va agregando, tengo la impresión de que los autores le han ido agregando cosas que supuestamente dijo Diógenes Escalante, ¿no? Hay unos que dicen que el hombre hablaba de unas vacas que caminaban por las paredes, que el hombre veía seres fantasmales pegados del techo, que decía una cantidad de cosas, pero lo que dijo Ramón J., que era quien estaba con él, solo se refería al robo de unos pañuelos y de unos bienes personales. Esto nos lleva entonces a la reflexión que nos interesa para efectos de estos ejercicios, que la memoria humana y muchas veces la mala intención, ¿no?, hacen que no siempre los testimonios de las personas sean respetados y que no todos los testimonios de las personas, incluso los respetables, puede que no sean fidedignos. Entonces hay que tener mucho cuidado con este asunto de recoger testimonios y sobre todo de transcribirlos, ¿no?, de presentárselos al lector o al receptor final de esos relatos, porque es muy fácil tergiversar, es muy fácil sentirse, digamos, empujado a decir cosas que el testimoniante no dijo. Ese es un riesgo más alto del que ustedes creen. A veces porque muchos autores ceden a la tentación de decir cosas que le parecieron literariamente que quedan mejor, y otras veces por pura y cochina mala intención, ¿no? Ese es un caso que quería comentarles. Lo vamos a leer. Les voy a pasar la crónica de Ramón J. y otros comentarios por correo, como ya hemos hecho anteriormente con otras sesiones. Y quería comentarles este otro asunto que me ocurrió a mí y que se los quiero contar porque habla también de otro tipo de jugadas que nos hace la memoria y también la desmemoria, ¿no? Hay algunas claves no resueltas o no suficientemente investigadas de cómo funciona ese mecanismo biológico que te lleva a almacenar información y a rescatarla de pronto de la memoria, ¿no? Escribí alguna cosa por ahí por redes sociales, pero se lo quería resumir brevemente a ustedes. Tienen que ver con ese asunto de cómo guarda o cómo se le guardan a uno ciertos datos en la memoria, cómo los sepulta, te olvidas de ellos y de pronto afloran, ¿no? Es un fenómeno interesantísimo y a mí me acaba de ocurrir la siguiente cosa, por cierto, revisando la hemeroteca
en busca de esta edición de 1997 del Diario El Nacional. Yo estaba buscando algunas crónicas que les he mostrado y que les voy a seguir mostrando en estas sesiones, y de pronto, al voltear una página, me encuentro con un titular hermosísimo, arrechísimo, un titular muy musical, porque por cierto fue escrito y dicho por un músico. El titular es Sinfonía del Sobreviviente. Esto es una mini crónica que escribió Raúl Delgado Esteves, quien fue el único sobreviviente de la tragedia de las Islas Azores, ¿no? De la tragedia aérea en la que murieron todos los integrantes del Orfeón Universitario de la UCB en el año 1976. Se murieron todos menos él. Raúl Delgado Esteves se había ido antes a España a esperar a sus compañeros de Orfeón y por esa circunstancia el hombre se salvó. Y entonces él escribe en 1997, en esa edición aniversario, un pequeño texto que se llama Sinfonía del Sobreviviente. Muchos años después, 25 años después, me tocó a mí encontrarme con un personaje digno de una crónica en las calles de Maracay. Después les paso el enlace para que lo lean si les provoca. Y es sobre un tecnólogo, un señor que quedó discapacitado porque le metieron un tiro y tal, pero entonces él mismo, como tenía sus manos operativas y su cerebro clarito, el hombre se fabricó una silla de ruedas motorizada y el hombre anda por ahí por las calles desplazándose a pesar de que el hombre no puede caminar. Bueno, yo le puse como título Sinfonía del Sobreviviente. ¿De dónde saqué yo esa cosa? Escribí por ahí en una red social, en Instagram, que eso era, así como hay homicidios culposos, eso era un plagio culposo, porque aunque lo hice sin intención, es evidente que en algún lugar de la memoria yo tenía desde el año 1997 almacenado ese título tan musical, ¿no? Tan bonito, historia, Sinfonía del Sobreviviente, y no sé a cuenta de qué a mí me provocó ponerle ese mismo título a esta crónica, sin recordar que ya había leído esa hace 20 y pico de años atrás. Por supuesto yo lo digo de esta manera y lo que me han dicho todos mis panas, sobre todo mis panas que son una cuerda de jodedores, me han dicho, coño, claro que te plagiaste esa vaina, chico, lo hiciste con toda la mala intención. Les juro que no lo hice con mala intención, pero de bolas que es un plagio, porque es el mismo título, solo que yo no recordaba haberlo leído. Es decir, no lo recordaba conscientemente, pero en algún lugar de mi memoria estaba almacenada esa frase, Sinfonía del Sobreviviente, y con ese mismo título escribí esta crónica en el año 2022. Mecanismo interesantísimo, se lo quería contar porque con este asunto de olvidar y recordar nos ocurren cosas, sobre todo a quienes nos empeñamos en seguir trabajando con ese material tan maravilloso, tan importante para la humanidad como es la memoria de los seres humanos. Nos hablamos en próximas sesiones por escrito, en correo y en Telegram. Les voy a proponer o a sugerir algún ejercicio con este tema, con este asunto de la memoria y el olvido.